Durante siglos, el nombre de los vikingos fue sinónimo de miedo en gran parte de Europa. Desde las costas del Atlántico hasta los ríos del este, sus incursiones dejaron una huella profunda en monasterios, ciudades y reinos enteros. No eran solo saqueadores, eran navegantes expertos, estrategas audaces y líderes capaces de movilizar a cientos de guerreros en expediciones que parecían surgir de la nada. Pero dentro de ese mundo violento y competitivo, algunos nombres destacaron por encima del resto, jefes y caudillos cuya fama cruzó fronteras, cuyos actos fueron recordados por enemigos y aliados, y que con el paso del tiempo se convirtieron en figuras casi legendarias. Número 5. Björn Ragnarsson. Björn Ragnarsson es una de las figuras más representativas de la expansión vikinga hacia el sur durante el siglo IX. Tradicionalmente considerado hijo de Ragnar Lodbrok, una filiación que procede principalmente de las sagas nórdicas. Su figura se sitúa en un momento clave en el que las incursiones escandinavas dejaron de ser ataques costeros esporádicos para convertirse en expediciones organizadas de largo alcance. Las fuentes francas y árabes coinciden en vincular a Björn con una gran expedición naval que partió desde Escandinavia y recorrió el Atlántico hasta adentrarse en el Mediterráneo. Esta flota, que operó durante varios años, atacó ciudades y enclaves estratégicos en la costa de la península ibérica, el sur de Francia y el norte de África. Se trataba de una empresa excepcional para la época, tanto por la distancia recorrida como por la complejidad logística que implicaba mantener cohesionada a una fuerza armada lejos de sus bases tradicionales. Durante estas campañas, los hombres de Björn demostraron una notable capacidad de adaptación. Combatieron en entornos desconocidos, frente a enemigos muy distintos a los reinos del norte. Aunque muchas de estas incursiones tuvieron un carácter claramente depredador, también sirvieron para recopilar información, rutas y experiencias que serían aprovechadas por generaciones posteriores de vikingos. El sobrenombre de Costado de Hierro aparece asociado a su reputación como guerrero difícil de abatir. Más allá de la exageración propia de las fuentes medievales, este apelativo refleja la imagen de un líder que sobrevivió a múltiples enfrentamientos y que supo imponerse en contextos extremadamente violentos. Las sagas lo describen como un comandante capaz de mantener la disciplina y la lealtad de sus hombres durante campañas prolongadas, algo poco habitual en expediciones tan extensas. Tras sus años de incursiones, Björn regresó al norte y se estableció como gobernante en territorio escandinavo, probablemente en la región de Suecia. Allí inició un proceso de consolidación del poder que marcó una diferencia respecto a generaciones anteriores. Ya no se trataba solo de saquear y regresar, sino de transformar el prestigio militar en autoridad política estable. La figura de Björn Ragnarsson representa así una fase intermedia del mundo vikingo, la del caudillo que combina la tradición del saqueo con los primeros pasos hacia estructuras de poder más duraderas. Su legado no se mide solo en campañas, sino en haber contribuido a convertir la violencia vikinga en un instrumento de dominio territorial y dinástico. Número 4. Erik el Rojo. Erik el Rojo es recordado menos por sus batallas directas y más por el impacto profundo de sus decisiones. Violento, temperamental y temido incluso entre los suyos, fue expulsado de Noruega y más tarde de Islandia por diversos conflictos y homicidios. Lejos de desaparecer, Erik convirtió el exilio en una oportunidad. Lideró la exploración y colonización de Groenlandia, un territorio hostil que logró presentar como una tierra prometedora para atraer seguidores. Su capacidad para arrastrar a otros a un entorno extremo habla de su autoridad y de su carácter dominante. Aunque no fue un conquistador al estilo clásico, Erik representaba una forma distinta de temor, el del líder imprevisible, capaz de imponer su voluntad incluso en condiciones límite. Gobernó las colonias groenlandesas con mano firme, en un mundo donde la supervivencia dependía de la obediencia y la cohesión. Su legado se prolongó a través de su hijo, Leif Erikson, quien llegaría a explorar tierras aún más lejanas. Erik el Rojo encarna al vikingo que no solo saquea, sino que empuja las fronteras del mundo conocido. Número 3. Harald Hardrada. Harald Hardrada es considerado uno de los guerreros más experimentados y formidables de la era vikinga tardía.
Tras la derrota de su familia en la batalla de Stiklestad, se trasladó al este de Europa, donde luchó como mercenario en las campañas de los príncipes rusos y más tarde se unió a la Guardia Varega del Imperio Bizantino en Constantinopla. Allí adquirió entrenamiento en tácticas militares avanzadas, organización de tropas y manejo de flotas, algo inusual para los estándares escandinavos de la época. Esa experiencia le proporcionó una reputación de disciplina y dureza inquebrantables, y le permitió regresar a Noruega con habilidades y contactos que superaban los recursos de muchos de sus rivales locales. Al reclamar el trono, Harald consolidó el poder real frente a caudillos regionales y familias nobles, imponiendo un gobierno más centralizado y militarmente organizado. Su reinado no solo estuvo marcado por la guerra y la conquista, sino también por la consolidación de estructuras de poder que fortalecieron la corona noruega. Harald Hardrada era conocido por su carácter implacable. No dudaba en usar la fuerza para sofocar rebeliones internas ni en castigar a los opositores. Al mismo tiempo, promovió la expansión territorial mediante incursiones y expediciones en las islas británicas y el mar Báltico, reforzando su fama como rey guerrero. Su reputación se combinaba con un carisma que le permitía mantener la lealtad de guerreros experimentados que lo habían acompañado desde sus campañas en el este de Europa y Bizancio. En el año 1066, Harald se lanzó a una de sus últimas empresas, la conquista de Inglaterra, en un intento de reclamar el trono junto con Harold Godwinson. La invasión comenzó con una campaña rápida en Northumbria, donde sus fuerzas lograron victorias iniciales, pero culminó en la batalla de Stamford Bridge. Allí Harald y la mayoría de sus hombres fueron derrotados y muertos, en un enfrentamiento que muchos historiadores consideran el cierre simbólico de la era vikinga clásica en Europa. Número 2. Ivar Ragnarsson. Ivar Ragnarsson, o Ivar el Deshuesado, es una de las figuras más inquietantes y enigmáticas de la era vikinga. Ivar fue uno de los principales comandantes del llamado Gran Ejército Pagano, una coalición de guerreros escandinavos que desembarcó en Inglaterra en el año 865. A diferencia de las incursiones vikingas tradicionales, que solían ser rápidas y centradas en el saqueo, esta fuerza tenía un objetivo más ambicioso: la conquista y el control permanente del territorio. Bajo el liderazgo de figuras como Ivar, el ejército avanzó de forma metódica, atacando los reinos anglosajones uno por uno y explotando sus divisiones internas. Uno de los episodios más significativos de su campaña fue la toma de la ciudad de York en el año 866, un importante centro político y económico del reino de Northumbria. La ciudad fue capturada tras un asedio cuidadosamente planificado, y los intentos posteriores de recuperación por parte de los reyes anglosajones terminaron en derrota. Este éxito no solo proporcionó a los vikingos una base estratégica en Inglaterra, sino que también demostró su capacidad para conquistar y mantener posiciones clave, algo que marcaba una nueva fase en la expansión escandinava. Las crónicas también vinculan a Ivar con la derrota y ejecución del rey anglosajón Edmundo de East Anglia, un episodio que tuvo un fuerte impacto simbólico. Más allá del resultado militar, estas acciones tenían un efecto psicológico profundo. Transmitían un mensaje claro sobre las consecuencias de resistirse al avance vikingo. Ivar comprendía que el impacto moral podía ser tan decisivo como la victoria en el campo de batalla. Su estrategia no se limitaba al enfrentamiento directo, sino que incluía el uso del miedo, la sorpresa y la desestabilización del enemigo. A diferencia de muchos caudillos vikingos cuya autoridad dependía exclusivamente de su fuerza personal, Ivar destacó por su capacidad para coordinar grandes contingentes de guerreros y mantener la cohesión de fuerzas diversas durante campañas prolongadas. Esto sugiere un nivel de organización y liderazgo poco común, especialmente en un contexto donde las lealtades eran frecuentemente cambiantes y basadas en el éxito militar. Número 1. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok es, sin duda, la figura más emblemática del mundo vikingo y una de las más influyentes de toda la Alta Edad Media europea. Su existencia histórica exacta sigue siendo objeto de debate, pero las crónicas anglosajonas, las sagas nórdicas y diversas fuentes medievales coinciden en señalar la aparición, durante el siglo IX, de un caudillo vikingo excepcional cuyas acciones dejaron una huella profunda en varios reinos europeos.
Ragnar aparece asociado a las primeras grandes ofensivas organizadas contra los reinos cristianos de Europa Occidental, especialmente en Inglaterra y el Reino Franco. En una época en la que muchos ataques vikingos eran incursiones rápidas y limitadas, Ragnar participó en campañas más ambiciosas, que implicaban la penetración profunda en territorio enemigo, utilizando ríos navegables como vías estratégicas. Este tipo de operaciones requería planificación, coordinación y una comprensión avanzada de la geografía y las defensas enemigas. Uno de los episodios más significativos atribuidos a Ragnar fue el ataque a París en el año 845. Según las crónicas francas, una gran flota vikinga remontó el río Sena y llegó hasta el corazón del reino franco occidental. La ciudad, aunque protegida, no estaba preparada para una ofensiva de esa magnitud. El rey Carlos el Calvo se vio obligado a pagar un enorme rescate en plata para evitar su destrucción. En Inglaterra, Ragnar también participó en campañas que debilitaron a varios reinos anglosajones. Estas incursiones no solo buscaban botín, sino también prestigio, influencia y, en algunos casos, el establecimiento de bases permanentes. Su figura representa el momento en que los vikingos comenzaron a transformarse de saqueadores estacionales en una fuerza militar capaz de alterar el equilibrio político regional. Su liderazgo se basaba en una combinación de agresividad calculada y autoridad personal. Ragnar no era simplemente un guerrero más, sino un caudillo capaz de atraer seguidores, mantener su lealtad y dirigir operaciones complejas a larga distancia. En una sociedad donde el prestigio personal era fundamental, sus victorias lo convirtieron en una figura de enorme influencia. La tradición sostiene que su muerte se produjo tras ser capturado por el rey anglosajón Ela de Northumbria, quien ordenó su ejecución. Independientemente de los detalles exactos, lo cierto es que su muerte no puso fin a su impacto. Al contrario, sus supuestos hijos, entre ellos Ivar el Deshuesado y Björn Costado de Hierro, lideraron nuevas campañas que ampliaron aún más la presencia vikinga en Europa. Más allá de la línea entre historia y leyenda, Ragnar Lothbrok simboliza un punto de inflexión. Representa el momento en que los vikingos dejaron de ser percibidos como simples saqueadores para convertirse en actores decisivos en la política europea. Su figura encarna el surgimiento de una nueva forma de poder militar, basada en la movilidad, la audacia y la capacidad de explotar las debilidades de los reinos establecidos. Por eso, su nombre no solo sobrevivió en las crónicas, sino que se convirtió en el símbolo mismo de la expansión vikinga. Estos 5 líderes no solo fueron temidos por sus enemigos, sino respetados por su capacidad para adaptarse, liderar y sobrevivir en un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre. Cada uno, a su manera, dejó una huella que trascendió su tiempo. El mundo vikingo no fue homogéneo ni simple. Fue un escenario complejo, donde el liderazgo, la estrategia y la reputación eran tan importantes como la espada. Y en ese escenario, estos nombres se alzaron por encima del resto, porque el verdadero temor no nace solo de la fuerza, sino de la certeza de que, cuando estos hombres aparecían en el horizonte, nada volvía a ser igual. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.